Bien, en este caso vamos a hablar de otro libro de divulgación, de astronomía, de un autor muy particular. Se trata de El universo de Isaac Asimov. En este caso es una edición en 2 volúmenes. Isaac Asimov fue un gran escritor de ciencia ficción conocido por los ciclos de Trantor, o por el ciclo de Trantor, las historias de los robots o los de la Fundación. Sin embargo, durante una parte de su carrera apartó las historias de ciencia ficción, las historias de misterio, para dedicarse a la divulgación. Sus editores le pidieron que realizara artículos sobre los últimos avances tecnológicos a raíz de la carrera espacial o la llegada a la Luna. Isaac Asimov vivió en Estados Unidos prácticamente toda su vida, aunque nació en Rusia y emigró hacia los Estados Unidos con 3 años. Estudió bioquímica y se doctoró en química en la Universidad de Columbia y trabajó como asociado para la Universidad de Boston. Ese trabajo lo compaginó durante años con su producción literaria. Finalmente, únicamente se dedicó a escribir ciencia ficción y divulgación científica. Durante una parte de su carrera se dedicó a la divulgación científica mediante artículos científicos y en concreto con algunas obras más extensas. Una de ellas es El universo. Desde el final de los 50 hasta prácticamente los años 80, esa fue su dedicación. Existe una obra de los años 80, Nueva guía de la ciencia o La ciencia para el hombre inteligente, que habla sobre todas las ciencias o sobre toda la producción científica del hombre a lo largo de los siglos. El universo, sin embargo, el libro que nos ocupa hoy, trata básicamente de astronomía. Como un apunte, el libro, nada más abrirlo, podemos ver a quién está dedicado. Isaac Asimov, este libro es de 1966, Isaac Asimov dedica este libro a Fred L. Whipple y a Carl Sagan, y dice textualmente: a Fred L. Whipple y Carl Sagan, que sobre esto saben mucho más que yo. Es casi premonitorio que incluya a Carl Sagan en la dedicatoria de un libro como este, cuando escasamente 10 años después, una década después, Carl Sagan produciría un libro como Cosmos, que ya hemos visto, con una temática tan parecida. Sin embargo, el universo se diferencia de Cosmos, de Carl Sagan, en cosas muy esenciales. Es básicamente un libro de recorrido histórico con muchos planteamientos técnicos sobre los descubrimientos de la ciencia, de los científicos en astronomía. Este libro, en su título original, se llama El universo de la Tierra plana a los cuásars, y es básicamente lo que cumple. Es un recorrido desde las primeras deducciones sobre el universo inmediato o la Tierra y su esfericidad, y diferentes avances en el estudio del universo, el estudio del cielo. Es muy interesante cómo explica con una sencillez y una claridad diáfana el paralaje estelar, la magnitud del brillo de las estrellas, o incluso la composición y la forma y la deducción de esta de la Vía Láctea. Asimov es un gran escritor y sabe llevar los conceptos al lector de una forma rápida, clara y sencilla, y en este libro lo cumple. Es muy interesante ver cómo a lo largo de toda la digresión del libro, Asimov prácticamente lo desmenuza todo, y en el siglo XX tiene la complicación de enfrentarse a gran cantidad de estudios, a gran cantidad de científicos y a partes de la astronomía que estaban todavía abiertas. Una de las cosas más interesantes es que, a pesar de que está publicado en 1966, Asimov hace referencia a estudios de prácticamente el año antes de la publicación, siendo siempre muy comedido en cuanto a ello. Es posible que eso sea lo único que podemos achacarle como pega a este libro, el hecho de que han pasado 50 años ya desde su publicación, y por tanto hay puntos en los que nos faltan cosas que se han descubierto recientemente o hace un par de décadas. Por ejemplo, este libro está a las puertas de la idea de la materia oscura. Cuando Asimov describe el movimiento de las estrellas en torno al centro galáctico,
no avanza ninguna sospecha de que las estrellas más lejanas del disco galáctico tengan un comportamiento extraño. Sin embargo, estudios justo posteriores o contemporáneos a esta publicación introdujeron el tema de la materia oscura y del movimiento anómalo de las estrellas en el extremo de los discos galácticos. No se mete en complejas deducciones, son siempre sencillas. De hecho, soslaya de alguna forma todo el tema de relatividad, no entra en profundidad en ella, porque añadiría mucha complejidad a los conceptos, por otro lado, muy sencillos que contiene en esta obra. Como dice el título, va de la Tierra plana hasta los cuásares, y en los cuásares es donde el libro tiene un final sin tener los últimos estudios, como decimos, de estos objetos. Pero sí habla de ellos como fuentes de radio casi estelares, de una distancia inusual a todo lo observado anteriormente. Yo destacaría mucho el recorrido que hace de la historia de la ciencia y de cómo se van añadiendo conocimientos de un científico a otro. En este libro vamos a ver cómo pasamos de Galileo a las observaciones de Charles Messier o de William Herschel y John Herschel. Y en el momento en el que entremos en el siglo XX, como hemos dicho, se abrirá a una gran cantidad de astrónomos, de científicos que aportan su último avance. Merece la pena de verdad leerlo, no solo por la claridad y por los conceptos que son muy sencillos y además son básicos en cuanto al acercamiento a el conocimiento del universo y de la astronomía, sino también por esa perspectiva que nos da ahora la distancia con la publicación de este libro, en la que podemos ver cómo se ha avanzado en los últimos 50 años y cómo se observaba o cómo se explicaba la historia de la astronomía de la mano de un gran divulgador y de un gran relator de historias como era Isaac Asimov.